Durante siglos, la humanidad ha encontrado misterios que desafían toda explicación. Historias enterradas, sucesos inexplicables y casos que dejaron más preguntas que respuestas. Yo soy Maquia Supremo. Acompáñame a explorar el lado oculto de nuestra realidad. Un saludo al Foro Gore. El experimento Philip. Permítanme contarles una historia. Nuestra historia comienza en la Inglaterra del siglo XVII y tiene como protagonista a un hombre llamado Philip Aylesford. Su vida estuvo marcada por la guerra, el amor y una tragedia que terminaría llevándolo hacia un destino fatal. Philip era un noble inglés que vivía en un castillo. Durante la Guerra Civil Inglesa sirvió como espía al servicio de Carlos II. Sin embargo, aunque su vida militar parecía exitosa, su vida personal era muy distinta. Estaba casado con una mujer llamada Dorotea, hija de un noble y conocida por su carácter frío. Con el paso de los años, aquel matrimonio terminó convirtiéndose en una relación profundamente infeliz. Fue durante una de sus travesías, cuando Philip pasó cerca de un campamento gitano. Allí conoció a una joven de profundos ojos negros y, desde el primer momento, quedó cautivado por ella. Con el tiempo, aquella atracción se transformó en un apasionado romance. Para mantener la relación en secreto, Philip decidió llevar a la joven a vivir con él en un lugar oculto, convencido de que así nadie descubriría su aventura. Pero los secretos rara vez permanecen ocultos para siempre. Dorotea terminó enterándose de la infidelidad y, consumida por la venganza, acusó a la joven gitana de practicar brujería. Philip tuvo la oportunidad de defender a la mujer que amaba. Sin embargo, no encontró el valor suficiente para hacerlo. La joven fue declarada culpable y condenada a morir en la hoguera. Mientras las llamas consumían su vida, Philip no pudo hacer nada para impedirlo. Aquella decisión lo perseguiría durante el resto de sus días. Los remordimientos comenzaron a consumirlo lentamente. La culpa se volvió insoportable y, con el paso del tiempo, terminó quitándose la vida, incapaz de seguir viviendo con el peso de lo ocurrido. Así terminó la historia de Philip Aylesford. Una historia marcada por el amor, la traición y las consecuencias de una decisión que jamás pudo olvidar. Pero, ¿y si te dijera que esta historia nunca ocurrió? ¿Y si te dijera que Philip Aylesford jamás fue una persona real? O, mejor dicho, que nunca debió existir, porque la verdadera historia comienza más de 300 años después. En Toronto, Canadá, año 1970. En el mundo de lo paranormal existe una pregunta que ha acompañado a investigadores durante décadas. ¿Es posible demostrar científicamente la existencia de fenómenos paranormales? Desde supuestas apariciones hasta extrañas manifestaciones que desafían toda lógica, el ser humano siempre ha buscado una explicación para aquello que parece escapar de nuestra comprensión. Sin embargo, el método científico exige pruebas, resultados repetibles y evidencia medible. Y, durante mucho tiempo, ambas posturas parecían imposibles de reconciliar. Al menos, hasta que un grupo de investigadores decidió intentar algo que nadie había hecho antes. No buscarían contactar con un espíritu que hubiera existido realmente. Harían algo mucho más extraño. Crearían uno desde cero. La idea parecía absurda. Si un espíritu podía manifestarse durante una sesión espiritista, entonces, ¿qué ocurriría si ese espíritu nunca hubiera existido? Esa fue la pregunta que llevó al Dr. George Owen, un matemático y exprofesor de la Universidad de Cambridge, a iniciar uno de los experimentos más extraños de la historia de la investigación paranormal. Owen era conocido por su pensamiento analítico y por su interés en estudiar los fenómenos paranormales desde una perspectiva científica. Junto con su esposa, Iris Owen, fundó la Sociedad de Toronto para la Investigación Psíquica, también conocida como TSPR. Su objetivo era claro. Si los fenómenos paranormales eran reales, entonces deberían poder observarse y medirse bajo condiciones controladas.
Iris, enfermera especializada y trabajadora social, desempeñó un papel fundamental durante todo el proyecto. Mientras George aportaba el rigor científico, Iris se enfocaba en comprender las experiencias humanas relacionadas con lo paranormal. Años más tarde, ambos relatarían todo lo ocurrido en el libro Conjuring McPhilip, donde documentaron cada etapa del experimento. Para llevarlo a cabo reunieron a un grupo de 8 personas completamente comunes. Ninguno era medium. Ninguno afirmaba poseer habilidades psíquicas. Precisamente por eso fueron elegidos. Si algo extraordinario llegaba a suceder, no podría atribuirse a supuestos dones sobrenaturales. Entre los participantes se encontraba Dorothy, una ama de casa con formación en contabilidad. También estaba Al, un ingeniero dedicado a la calefacción, apasionado por la exploración y la fotografía. Lorne era ingeniero industrial, con un marcado interés por la filosofía oriental y la historia antigua. Su esposa, Andy, compartía esas mismas aficiones y sería la encargada de realizar el retrato de Philip. Bernice era contadora y una gran aficionada a la filosofía. Sidney era la integrante más joven del grupo, estudiante de sociología que había decidido tomarse un descanso para trabajar y viajar. Finalmente estaba Sue, expresidenta del capítulo canadiense de Mensa y exenfermera, quien sería la responsable de idear gran parte de la historia de Philip. Cada uno aportaba una perspectiva diferente, pero todos tenían algo en común. Eran personas corrientes. Y precisamente eso hacía que el experimento resultara aún más interesante. La siguiente pregunta era inevitable. Si iban a intentar contactar con un espíritu, ¿quién sería ese espíritu? La respuesta fue Philippa y Les Forel. Pero Philip no existía. El grupo comenzó a construir su historia desde cero. Le dieron un nombre, una época, una personalidad, una profesión, incluso una tragedia. Decidieron que había vivido en la Inglaterra del siglo XVII, que pertenecía a la nobleza, que estaba casado con una mujer llamada Dorotea, que había mantenido un romance con una joven gitana llamada Margot, y que, después de que ella fuera acusada de brujería y quemada en la hoguera, Philip terminaría quitándose la vida en el año de 1654. Todo era completamente ficticio. Cada detalle había sido inventado por los propios participantes. Pero no se conformaron con escribir una historia. Querían que Philip se sintiera real. Viajaron a lugares de Inglaterra donde imaginaban que habría vivido. Visitaron castillos. Tomaron fotografías. Hablaron de él durante meses. Analizaron cada aspecto de su personalidad. Meditaban pensando en Philip. Comentaban su historia una y otra vez. Incluso realizaron sesiones espiritistas con el único propósito de concentrarse en aquel personaje imaginario. Su objetivo era muy simple. Si suficientes personas creían en Philip, sería posible que, de alguna forma, terminara manifestándose. Durante casi un año entero, no ocurrió absolutamente nada. Semana tras semana, el grupo se reunía alrededor de una mesa utilizando una técnica conocida como volteo de mesa. Todos colocaban las manos suavemente sobre la superficie mientras hacían preguntas dirigidas a Philip. Esperaban cualquier señal, un sonido, un movimiento, alguna respuesta. Pero el silencio era absoluto, hasta que llegó el año 1973. Durante una de aquellas reuniones, los participantes escucharon un pequeño golpe proveniente de la mesa. Al principio pensaron que era una coincidencia. Sin embargo, el sonido volvió a repetirse. Y luego otra vez. Poco a poco comenzaron a notar algo inquietante. Los golpes parecían responder directamente a las preguntas que formulaban. La comunicación, que había comenzado con simples sonidos, empezó a hacerse cada vez más compleja. Según los integrantes del grupo, Philip respondía. Lo más sorprendente fue que aquellas respuestas coincidían con acontecimientos históricos relacionados con la época en la que supuestamente había vivido. Pero eso no fue lo único. Con el paso de las sesiones comenzaron a producirse manifestaciones físicas. La mesa empezó a inclinarse. Luego comenzó a deslizarse por la habitación. Y, en una de las sesiones más famosas del experimento, los presentes aseguraron que la mesa llegó a levantarse completamente del suelo. Según sus testimonios,
Parecía moverse impulsada por una fuerza invisible. Incluso afirmaron que, durante algunos momentos, la mesa parecía perseguir a los participantes, mientras estos observaban la escena completamente desconcertados. Y entonces surgió la pregunta que convertiría al experimento Philip en uno de los casos más debatidos dentro del mundo de lo paranormal. Si Philip nunca había existido, ¿quién o qué estaba respondiendo desde el otro lado? Come on, let's get going. Have you brought Dorothea with you? Have you seen Dorothea lately? No. No. Would you like to see Dorothea lately? No. No. Didn't you love Dorothea in your time? No. That was too... A bit louder, Philip, please. Yes, we need them louder. Philip, come on, do it louder. Good louder. Philip, did you like Dorothea? That's good. Did you love Margot? Margot. Oh, yes. Yes. Say it again. Did you love Margot? Good. Hello, Philip. Are you there? Good morning, Philip. Good morning, Philip. Hi, Philip. Upside down, up the air, to your birthday. Where we planted brandy on the ground, up in the air, to your birthday. Up in the air and upside down. Con el paso de las sesiones, las interacciones con Philip comenzaron a hacerse cada vez más intensas. Los simples golpes sobre la mesa dejaron de ser el único medio de comunicación. Según los integrantes del grupo, Philip era capaz de hacer parpadear las luces y provocar el movimiento de distintos objetos dentro de la habitación. Y cuanto más interactuaban con él, más intensas parecían volverse aquellas manifestaciones. Pero entonces surgió una pregunta inevitable. ¿Qué era realmente Philip? ¿Se trataba del espíritu de una persona que había vivido siglos atrás? ¿O era simplemente una proyección nacida de la imaginación colectiva del grupo? El Dr. George Owen, fiel a su formación científica, fue muy cauteloso con sus conclusiones. Nunca afirmó que Philip fuera un espíritu en el sentido tradicional. En cambio, propuso una hipótesis mucho más extraña. Según Owen, la energía necesaria para crear una entidad semejante a un fantasma podía surgir del enfoque mental combinado de varias personas. En otras palabras, Philip era producto de la imaginación colectiva del grupo. Pero esa imaginación parecía producir efectos físicos reales y observables. Para los participantes, el experimento había sido un éxito. Habían demostrado que era posible provocar fenómenos aparentemente paranormales sin la presencia de médiums o personas con supuestos poderes psíquicos. Sin embargo, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué era exactamente Philip? Y, sobre todo, ¿qué significaba todo aquello para nuestra comprensión de los fantasmas y de los fenómenos paranormales? Animado por los resultados obtenidos, el Dr. Owen decidió ir todavía más lejos. Si habían conseguido crear a Philip, ¿podrían hacerlo otra vez? Así nacieron nuevos personajes, cada uno con una historia completamente distinta. Entre ellos se encontraba Lilith, una supuesta espía franco-canadiense del siglo XVIII. También apareció Skippy Cartman, una adolescente australiana de 14 años. Y más tarde, Axel, un hombre procedente del futuro. La elección de Axel demostraba que el grupo ya no estaba limitado por la historia. Si la teoría era correcta, no importaba si el personaje pertenecía al pasado o incluso al futuro, los resultados volvieron a repetirse. En cada experimento aparecieron golpes sobre la mesa, movimientos espontáneos y manifestaciones similares a las observadas durante las sesiones con Philip. Cada personaje parecía desarrollar una personalidad propia.
Pero el procedimiento siempre era exactamente el mismo. Para Owen, aquello reforzaba su hipótesis. Los fenómenos no parecían originarse en espíritus desencarnados, sino en la energía mental generada por el propio grupo. Pero entonces ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Durante el verano de 1974, decidieron suspender temporalmente las reuniones. Y fue precisamente durante esa pausa cuando varios integrantes comenzaron a informar de fenómenos extraños en sus propias casas. Objetos que cambiaban de lugar, luces que parpadeaban sin explicación, golpes y ruidos que aparecían en mitad de la noche. Lo más inquietante fue que, cuando el grupo volvió a reunirse, aquellos fenómenos desaparecieron. Algunos comenzaron a preguntarse si Philip, o cualquier fuerza que hubieran creado, había permanecido activa incluso después de terminar las sesiones. La posibilidad resultaba inquietante, porque significaba que aquello ya no dependía únicamente de una mesa, ni de una habitación, sino que podía actuar por sí solo, tal vez, y solo tal vez. Durante unos instantes, el Dr. Owen y su equipo lograron romper la delgada barrera que separa la mente de la realidad, trayendo a nuestro mundo una entidad nacida únicamente en lo más profundo de la imaginación humana. Y por un breve momento, Philip Iles Forrell, un hombre que jamás existió, había logrado existir. A día de hoy, el experimento Philip continúa siendo uno de los casos más fascinantes dentro de la parapsicología. No solo desafió las ideas tradicionales sobre fantasmas y apariciones, también planteó una pregunta mucho más inquietante. Si un grupo de personas completamente normales pudo crear un fantasma mediante la concentración y la creencia, ¿qué dice eso sobre el verdadero poder de la mente humana? El Dr. Owen nunca afirmó haber encontrado una respuesta definitiva, pero su trabajo abrió nuevas posibilidades. Quizá muchos fenómenos paranormales no provienen de fuerzas externas. Quizá provienen de nosotros mismos. Esta idea ha inspirado experimentos similares alrededor del mundo. Uno de los ejemplos más conocidos apareció en Internet en el año 2006. Probablemente recuerdes a Tisman, aquel misterioso rostro acompañado de la pregunta: ¿has soñado con este hombre? Durante años, cientos de personas aseguraron haber visto a ese individuo en sus sueños. Sin embargo, nunca existió ninguna prueba de que fuera una persona real. Con el tiempo se descubriría que todo había formado parte de un experimento social. Pero incluso después de conocer la verdad, la pregunta sigue siendo la misma: ¿es realmente nuestra mente tan poderosa como para dar vida, aunque solo sea por un instante, a seres nacidos únicamente de nuestra imaginación? Sin importar cuál sea la respuesta, ningún experimento ha capturado tanto la imaginación del público como el de Philip Iles Forrell, el fantasma que nunca existió, pero que llegó a ser lo suficientemente real como para cambiar la vida de quienes intentaron invocarlo. Gracias por ver este video, y recuerden, nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que realmente nos asusta. Hasta la próxima.